último minuto, el Consejo de Defensa del Estado se querella en contra de Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, Catherine Barriga, por fraude al fisco de 30.000 millones de pesos. Se suma también en esta acción judicial a otros 6 exfuncionarios de dicho municipio. La formalización será el próximo martes. Vamos a una nota y hablamos de esto. Y surge una nueva polémica en Maipú. La Contraloría General de la República podría sancionarla. Acusan a la exalcaldesa de una serie de irregularidades. Hasta la Contraloría llegó una acusación en su contra por un millonario gasto en empanadas. Acusó que se habían mal utilizado varios millones de pesos destinados a la educación en la compra de peluches. Es el nombre que no ha logrado escapar de las portadas y de la polémica. Casi 5 años de alcaldía marcados por los constantes cuestionamientos a su probidad administrativa y que hoy mantendrían su libertad pendiendo de un hilo. ¿Qué decisiones llevaron a la ex alcaldesa de Maipú a este punto? Pero yo fui súper aplicada en lo que yo estaba haciendo en mi comuna. ¿Por qué, a más de 2 años de dejar su cargo, Katy Barriga sigue siendo cuestionada por su gestión? El actual alcalde habla de un déficit, supuesto déficit. No existe ningún déficit. La cuenta pública municipal del año 2019 levantó las primeras alertas. Meses antes habían celebrado con alegría y entusiasmo múltiples fiestas, la más recordada el Maipelusa. Artistas, DJs, regalos para el público, pantallas gigantes, drones y, por supuesto, la alcaldesa fueron los protagonistas de una jornada que sumó millones y millones de gastos para la comuna. El cómputo final, cerca de 2.000 millones de pesos gastados en eventos durante el 2018. Fueron el inicio de una avalancha de críticas para la exedil, la misma que fue cuestionada por la Contraloría General de la República por el cambio de pintura de un auto municipal, compras de collares, paraguas corporativos y el excesivo uso de su imagen. Imágenes de marzo de 2019 que llamó la atención solo de algunos, pero que años más tarde sería denunciado por diferentes concejales. Un viaje a Mendoza para un grupo de funcionarios para ver la obra La Cenicienta y que sumaron, escuche, 14 millones de pesos en total. Todo lo que rodea al viaje a la ciudad de Mendoza es irregular. De partida no estaban aprobados los fondos para realizar el viaje, no estaban aprobados los fondos para los viáticos que se dieron en el viaje, no estaba dentro del presupuesto municipal el viaje. Que no tuvo ningún reparo de Contraloría. Son parte de los mitos y de lo que de repente había sociales... viajes que te cuestionaban, qué sé yo. Bueno, llevaba... eso fue la Escuela de Artes de Maipú, que fueron a presentarse a un pueblito que se llama Maipú de Mendoza, ¿ya? Y fue social porque es un pueblito que es de adobe, en donde fueron a hacer esa presentación, y la prensa y obviamente los concejales de ese entonces de oposición lo que hacían es desfigurar y transformar la verdad. Pero tan solo meses más tarde, otro hecho escandalizó a los maipucinos. El municipio, presidido por Katy Barriga, desembolsó 26.489.400 pesos para comprar empanadas para celebrar el 18 de septiembre. La lista de gastos millonarios y de llamados de atención por parte de la Contraloría General de la República solo suman y siguen. No obstante, no fue hasta que asumió el actual alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, que la situación escaló de manera exponencial. Nuestro municipio actualmente está quebrado y no tiene capacidad ni siquiera para pagar salarios o proveer de servicios básicos de acá a fin de año. A tan solo un mes de asumir su mandato, Bodanovich acusó irregularidades y una complicada situación financiera tras la administración de Barriga. Tras un mes en el cargo y luego de haber hecho una profunda revisión financiera a nuestro municipio, nos hemos encontrado con decenas de deudas, algunas de cientos y otras de miles de millones de pesos a distintas instituciones. Recibí un municipio corrupto, endeudado y con malas prácticas. Hace pocos días hice entrega de un municipio en orden presupuestario y financiero. Declaraciones que marcaron un punto de no retorno y que fueron solo el comienzo de más revelaciones.
Todavía me encuentro con la sorpresa de que la gestión anterior nos dejó centenares, si no miles, de peluches todavía de Renacín y Esmapina. Fueron comprados 15.000 peluches, 55 millones de pesos gastados. Esta inversión hubiese significado 500 tablets. Hacían bolsa porque se consideraba que era una plata malgastada que podrías haberla dedicado con mejor intención a los carenciados, a los necesitados. Mira, en la comuna, bueno, tiene un presupuesto en el cual todas las comunas tienen adjudicados ciertas temáticas en la educación, en el área de salud. Implementamos cosas muy innovadoras, pero también hay cosas que son parte de las mentiras y de los fake news. Y, por ejemplo, el tema de los monitos. Lamentablemente me encuentro nuevamente en una bodega. Esta vez encontramos 19.920 test rápidos de COVID vencidos desde octubre del año pasado. 2 años han pasado desde que el actual alcalde de Maipú presentó la querella en contra de Barriga por fraude al fisco. Investigaciones y diligencias que estuvieron por 21 meses a cargo de la Fiscalía Occidente, pero que no llegaron a puerto. Fue entonces cuando el Ministerio Público decidió dar un giro en las pesquisas. Tras 2 años, la causa ahora está en manos de la Fiscalía Oriente. El primer golpe, allanar la municipalidad de Maipú e incautar equipos tecnológicos. El segundo, el anuncio de la formalización de Katy Barriga y su posible arresto. Sí, bueno, nos tocó hoy día venir a prestar declaración como testigos por la querella que interpusimos por fraude al fisco contra la exalcaldesa de Maipú. Bueno, se nos consultaron varios detalles de cómo fue nuestra llegada al municipio, cómo fue la información que nosotros pudimos levantar, cuál fue el diagnóstico que nosotros hacíamos de la situación. Y a grandes rasgos, yo creo que algo que ustedes ya conocen, nosotros tenemos el convencimiento de que durante la anterior gestión municipal en Maipú se ideó un mecanismo para defraudar al municipio en 31.000 millones de pesos. Son 3 causas las que tienen en aprietos a la ex chica Mecano. A lo anterior se suma la supuesta contratación fantasma de más de 95 millones. Y por último, el aumento de presupuesto al municipio sin justificación. Acá se creó un mecanismo para gastar recursos públicos sabiendo que esos recursos públicos no estaban disponibles. Se dejaban de pagar los grandes contratos, se generaba adulteración de documentación, se saltaban procedimientos de control y se gastaban recursos que luego, lamentablemente, esta municipalidad iba a tener que pagar de una u otra manera. Y el perjuicio que generó tanto para los trabajadores del municipio como para los vecinos de la comuna, como para el funcionamiento de la institución, fueron realmente graves. Cuando yo le digo Katy Barriga, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? Decepción. Yo tengo muy buenos recuerdos de ella, porque con adulto mayor y con niños, ella estaba presente. Y lo dudo que haya robado tanto. Pésima, porque tomar un municipio no es farándula, es algo serio. ¿Y para qué decir manejar la billetera de esa municipalidad? Se preocupaba del adulto mayor, porque le hacía muchas cosas al adulto mayor. A la gente en los colegios, a los niños les ayudaba con las cosas escolares, lo que ahora se ha perdido mucho y toda la gente reclama lo mismo. Tú cometes un error, tienes una deuda, a mí me llevan presa. Ella tiene que pagar su deuda. Mira, de todas las cosas, de las denuncias a Contraloría, Pedro, que son cerca de 60, la única que tuvo una sanción es el Kiki Channel, pero no hay nada. La certeza es una. Tras 2 años de investigaciones, durante los próximos días podrían formalizar a la exalcaldesa por reiterados delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumentos. Enfrentarte al mundo político que es sucio. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente... Porque tú estuviste en el mundo político, o sea, jugaste con cartas marcadas. Pero yo fui súper aplicada en lo que yo estaba haciendo en mi comuna. Yo no asistía, por ejemplo, a estos encuentros. Yo no soy militante de ningún partido. Nunca he sido militante de ningún partido. Me lo ofrecían ¿Y no constantemente. asistías a qué encuentros, por ejemplo? ¿A dónde te invitaban? Encuentros que tienen que ver con la política y no con la construcción, ni con la gente, ni con las obras. Yo me dediqué a trabajar. Pero, sin embargo, tú dices, yo me dediqué a trabajar, pero tú comprabas regalos juguetes para muñecos para la Pascua y te hacían bolsa porque se consideraba que era una plata malgastada que podrías haberla dedicado con mejor intención a los carenciados, a los necesitados. Mira, en la comuna, bueno, tiene un presupuesto en el cual todas las comunas tienen adjudicados ciertas temáticas en la educación, en el área de salud. Implementamos cosas muy innovadoras, pero
también hay cosas que son parte de las mentiras y de los fake news. Y, por ejemplo, el tema de los monitos que me hablas, que finalmente... Es lo que yo me acordé en este momento, de verdad. Es que no tuvo ningún reparo de Contraloría. Son parte de los mitos y de lo que... De repente había viajes que te cuestionaban, que si yo llevaba... Bueno, eso fue la Escuela de Artes de Maipú, que fueron a presentarse a un pueblito que se llama Maipú de Mendoza, ¿ya? Y fue social porque es un pueblito que es de adobe, en donde fueron a hacer esa presentación, y la prensa y obviamente los concejales de ese entonces de oposición lo que hacían es desfigurar y transformar la verdad. Ellos decían que yo fui a ver una obra de teatro. No, pues era un convenio de colaboración de cultura con la gobernación de Maipú de Mendoza, porque estábamos unidos por el abrazo de Maipú. Había un tema histórico. Pero también es parte de las cosas que se dicen, que se transforman. Mira, de todas las cosas, de las denuncias a Contraloría, Pedro, que son cerca de 60, la única que tuvo una sanción es el Kiki Channel, que fue el baile en el auto. Sí. Que era un viral, claro. Un auto de color. El auto de la alcaldesa. ¿Ya? Pero no hay nada. Todo es parte... Y todas esas acusaciones como... abandono de deberes, sí, fraude al fisco, falta de la probidad, tienen títulos rimbombantes, es decir, lo que pasa que en están cuestionando tú. Sí. Tú fuiste 12 años. ¿Cuántos años fuiste? Yo fui consejera regional por Maipú, ¿sí? Estación Central y Cerrillos. Ese es el primer... el primer cargo... tu primer éxito político por votación popular. Sí, y fui presidenta de la Comisión de Salud. Y es ahí donde también implementamos médicos a domicilio por la experiencia que uno tiene de la facultad, por ejemplo, que tienen los alcaldes de destinar recursos a la salud, porque todos descansan en el gobierno central. ¿Pero cuántos años tuviste como alcaldesa de Maipú? 5, porque tuve un periodo largo de 5 años por la crisis social y por la pandemia. Fueron los más duros y los más bonitos también en el trabajo. ¿Y cómo te sientes con estos cargos que te han hecho? Que yo los leí, te los voy a repetir: abandono de deberes, fraude al fisco, falta de la probidad. Es parte de la política sucia, y parte de la política sucia, no política vieja, sino que es de la nueva política. ¿Quiénes fueron los de la nueva política que te jugaron sucio? Bueno, hay partidos políticos jóvenes que prometieron muchas cosas y que hablan muchas cosas a través de tergiversación. ¿Estás criticando al actual alcalde Bodanovich? O sea, más que criticar, yo creo que la justicia en su momento va a tener que hacer lo suyo. ¿Por qué? Yo hablé, Pedro, yo fui a un programa en el cual... hablé del informe final de Contraloría, ¿cierto? Ese informe final, lo invito también a que lo conozcan, es público, en donde, el actual alcalde habla de un déficit, supuesto déficit. No existe ningún déficit. Y, cada una de estas denuncias o querellas las hace él. O sea, hay un tema político detrás. No es que Contraloría me persiga a mí, sino que ellos responden a las querellas o a las denuncias que hace un alcalde. ¿Quieren cancelar a Katy Barriga porque sigue siendo una rival peligrosa? No sé, yo creo que ahí la política, lamentablemente, tiene el que es débil, tiene que sacar al más fuerte. Y de verdad que es así, porque cuando tú no tienes un plan, un gobierno, una propuesta, y hablas de otro, inventas y creas situaciones que no son, es porque realmente eres el más débil y necesitas dejar mal a alguien y sacarlo del camino. A mí en este momento te dan ganas, por ejemplo, de presentarte de nuevo en Maipú o en otro lugar. El próximo año hay elecciones. No, le mando a decir al actual alcalde para que se relaje un poco, que no, yo me quedo con el cariño de los vecinos y vecinas. Ellos van a recordar las importantes obras que él está inaugurando, que fueron muchas, como el mercado municipal, el centro de rehabilitación, el spa del adulto mayor, infinitos programas también. Yo creo que mi corazón cumplió, lo di todo. Creo, me siento orgullosa de haber sido la primera mujer alcaldesa de la comuna de Maipú. Perdona, pero te tengo que preguntar. Yo quería cerrar con esta pregunta. Pero tú dices que se quede tranquilo el alcalde Bodanovich. Para que no siga inventando cosas, porque la verdad que dice, llego yo y se le acaba el baile. Eso es un poco lo que me estabas diciendo, ¿no? Estoy diciendo que él es una persona insegura, porque cuando tú haces tu trabajo y tienes una historia, una trayectoria, un compromiso con la gente, no tienes que hablar mal de otros, ni inventar, ni llegar a estos puntos que lamentablemente él va a tener que en algún momento explicarlo ante la ley. El día a día agradezco el cariño. ¿Estás disfrutando de lo que hiciste como alcaldesa? ¿Estás disfrutando de la tele, de tu programa en Zona Latina? Tienes una linda vida en este momento. Podría ser más linda sin todas estas mentiras, pero ya va a llegar ese momento.
Tengo la certeza. Los tribunales de justicia tendrán que definir, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. O sea, tiene la conciencia muy tranquila. Sí, por supuesto. Quien se encarga de destruir una persona públicamente no merece el respeto de nadie y eso el tiempo se encarga de resolverlo y así va a ser. Tengo fe en eso. La polémica entrevista que dio en su momento Catherine Barriga acá en nuestro programa con Pedro Carcuro, con Pedro por su casa. ¿Por qué polémica? Porque ella sentía que venía a hablar de otras cosas. Y evidentemente no puedes dejar de preguntarle a una figura como ella, que está en el ojo del huracán, no por las otras cosas, sino que por eso lo que estaba ocurriendo. Y bueno, ¿esto por qué? Porque el Consejo de Defensa del Estado ahora la acusa a Katy Barriga de fraude al fisco por 30.000 millones de pesos. El próximo martes 16 de enero será formalizada por esta causa junto a otros 6 exfuncionarios. Esto fue presentado esta querella criminal en contra de Katy Barriga y otros 6 exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, situación que ocurre a solo 5 días de que fuera formalizada por la justicia, como sabemos va a ser el próximo martes. Según la información, esta acción judicial, que también apunta a quienes resultan responsables, imputa a la alcaldesa al menos de 2 delitos graves: fraude al fisco y falsificación y o uso malicioso de instrumento público falso, sin perjuicio de otros ilícitos que se acreditan durante el curso de la investigación, dice la acción. Esta también apunta a una gestión desleal del patrimonio municipal y falsedades que ocasionaron un perjuicio superior a los 30.000 millones de pesos para las arcas de Maipú. Ahora, esa nota donde Pedro Carcuro lo entrevista, yo estaba trabajando en el mismo programa, ella estaba indignada cuando terminó la entrevista, hay que decirlo, porque ella sintió que le habíamos hecho una especie de encerrona y en realidad había que consultarle sobre estos temas. Acá nos llega la noticia de algunos de los delitos por lo que las estarían acusando. Algunos son, por ejemplo, 96 millones de pesos por el pago a la periodista Andrea Monsalve, contratada por honorarios que en realidad nunca prestó. 81 millones de pesos, irregularidades en la entrega de un beneficio al nombre Años Dorados destinados para funcionarios que iban a dejar de trabajar en la municipalidad. También, por ejemplo, 14 millones de pesos donde viajaron a Mendoza, este famoso viaje que menciona ella, donde dice que viaja con un grupo de su equipo para ver la obra La Cenicienta. 2.300 millones de pesos para la empresa de gestión de residuos Veolia, correspondiente al pago de 13 facturas desde noviembre del 2019 a agosto del 2020, por ejemplo. O sea, ¿tú estabas ese día en el capítulo? Yo estaba ese día. De hecho, después salió una versión que se supone que yo la había empujado, y en realidad nunca fue eso. Era una puerta, teníamos una puerta así de ancha. ¿Y la empujaste? No, de hecho yo la saludé, entré a saludarla. Siempre he tenido buena onda yo con ella. No significa que comparta o no comparta sus comportamientos políticos, no, pero nunca, las veces que la he visto conversamos lo justo y necesario. ¿Y de dónde salió eso del empujón? Salió en toda la prensa para variar. No, pero ¿cuál es el origen de...? El origen es que ella termina esta entrevista, la sentimos todos en el equipo molesta, y... Lo dijo abiertamente. Lo dijo, pero claro, entonces Pedro, como es un señor, un caballero, Pedro se había ido, vuelve a hablar con ella para decirle, bueno, no quiero que te sientas mal, nosotros debemos preguntarte sobre estos temas. Bueno, y ella muy educada le respondió. Y bueno, fui yo también a saludarla para despedirme y en eso que salimos, como que estábamos entrando, no recuerdo bien, y al mismo tiempo por la puerta, y bueno, y claro, y yo la paso a llevar sin querer, yo iba con una botella en mi bolso, para variar, yo me iba a casa, y la paso a llevar sin querer y no me di cuenta, porque aparte en pleno invierno unos abrigos de anchos, y bueno, y acusaron. Por suerte ya después lo aclaró, dijo, no, yo con Yamila me saludó súper educada. Alguien tiene que haber dicho eso. Se la empujó. Claro, lo que pasa es que alguien del equipo de ella fue el acto malicioso, porque estaba grabando con un celular como medio escondido, no sé por cuál es la necesidad, desde backstage, afuera, y se ve justo la acción. Pero no se ve que yo la hago No, se ve que nos pasamos a llevar simplemente, y bueno, y él publica de parte de ella, de su grupo, de su círculo. Perfecto. Publica este video. Tenemos a Mario Antonio Guzmán también, para que se va a sumar con nosotros, periodista de tribunales, justamente para lo vamos a tener perfecto. Marisa, mira, fraude al fisco y falsificación o uso malicioso de instrumento público falso. Sí.
Bueno, esos delitos, y lo hecho tiene que ver con que un funcionario público lo que hace, ¿cierto?, es defraudar al Estado, o sea, engañar al Estado, ocasionándole una pérdida económica, en el fondo, un delito patrimonial. O sea, se le perjudica al Estado con una acción engañosa. Y tan engañosa es que se utilizaron documentación falsa, y por eso es que está la segunda imputación de falsificación o uso de instrumento público falso, ¿ya? O sea, para poder engañar, para poder obtener dinero, para poder justificar dinero, yo incorporo algún documento, no sé cuál es específicamente, contrato, factura, ¿cierto?, para poder obtener o lograr esta defraudación. Ahora, este fraude al fisco particularmente tiene algunas características. Primero, el monto, o sea, nos llama mucho la atención la cantidad de dinero de la defraudación. Y segundo, que son varios. Eso hace que el delito tenga una pena probable bastante alta, o sea, superior a los 5 años y un día. Y eso obviamente significa que las medidas cautelares que probablemente se le van a pedir van a ser las más gravosas porque lo justifica. ¿Eventualmente irreprochable conducta anterior y eso colabora? Eso colabora. Siempre en este caso va a colaborar la irreprochable conducta anterior porque significa que se configura un atenuante. Cuando se hace el juego, ¿cierto?, de cuánto se le va a condenar en definitiva a una persona, se dice, bueno, ¿cuántas atenuantes tiene? Un atenuante, y que la más común que tienen, es, sobre todo en estos delitos, es la irreprochable conducta anterior. El es comodín decir, que tenemos todos. Claro, es que no ha sido condenado anteriormente por un delito. O sea, la irreprochable conducta a lo mejor no es la que todos... No sé si tú tienes irreprochable conducta. Yo menos que nadie. No, pero me refiero a que la irreprochable conducta en materia penal es no haber sido condenado. No es que un ángel que anda por la vida, un ser de luz real. Ahora, si hay otras atenuantes que normalmente se echan a la mano, ¿cierto?, para tratar de bajar esta pena que es muy gravosa, que es, por ejemplo, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Es decir, una persona que reconoce que ha cometido un delito y que además entrega antecedente a la Fiscalía. Ahora, para pronto, desde ese punto de vista, al menos en la entrevista, que no tiene nada que ver con el proceso judicial, ¿no? Pero en la entrevista ella dice, no, son infundios, esto es un invento, están nerviosos, montajes, claro, se acusa una operación política en su Exacto. Es lo que habitualmente escuchamos cuando hay este tipo de cosas. También lo vimos en el caso de Andrade allá en el norte, ¿cierto? Claro. Dijo que él era incluso un preso político, ¿te das cuenta? Entonces, era un político preso, no se dio cuenta. Sí. No un preso político, es un político preso, sí, es verdad. Pero lo que es importante aquí es que, independientemente de lo que digan las personas que son imputadas, aquí está la Fiscalía, quien ha presentado una solicitud de formalización, y está el Consejo de Defensa del Estado, que se ha querellado. Claro, pero recordemos que anteriormente, ¿cuál es la novedad? Dirá usted si esto ya lo había escuchado, porque anteriormente la fiscal de alta complejidad Constanza Encina había ingresado ante el 9º Juzgado de Garantía de Santiago la solicitud de audiencia para formalizar a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por este presunto fraude fiscal tras el pago de estas millonarias sumas de dinero a una funcionaria fantasma y otros casos más. Estos hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2021. Ahora se suma que es el Consejo de Defensa del Estado también quien se hace parte de esta acusación. Ahora sí ya tenemos a Mario Antonio Guzmán, que nos puede dar más detalles de lo que se está viviendo, de esta actualización, de lo que será el día martes. Y aquí atención, porque el martes va a ser muy noticioso con la formalización de Catherine Barriga. Mario Antonio, un gusto saludarte, buenos días. Hola Eduardo, Yamila, también a Marisa, un gusto de saludarlos. Sí, bueno, la novedad de esta semana es esta ya formalización de la querella o la información ya confirmada desde el Consejo de Defensa del Estado de que se va a presentar, se va a sumar a esta formalización de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, la entidad que busca recobrar o busca resarcir el daño público que se ha hecho supuestamente en esta actuación municipal de la alcaldesa, y que, recordemos, es parte de la presentación que va a tener que hacer la fiscal Encina el próximo día martes, cuando entregue todos los antecedentes y los argumentos para señalar que la alcaldesa, junto a este equipo de asesores, sencillamente dilapidó o dejó, mal usó los fondos municipales, y especialmente eso se fue dando cuenta, especialmente en el uso de las acusaciones o denuncias o exigencias de pago de los acreedores de la municipalidad, de los proveedores también que se vieron afectados. Uno de los primeros contratos que se pone en cuestionamiento el tema del uso de la basura, por ejemplo, que es un tema fundamental en los municipios, y eso también va quedando al descubierto en esta investigación que primero la llevaba la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y luego ya la toma la Fiscalía Especializada de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, y toma la decisión de formalizarla
a pesar de los argumentos que ha planteado Katy Barriga a través de las redes sociales, especialmente señalando que aquí habrían otras intencionalidades, que habrían otras caras de la investigación, y no presentando mayores documentos o antecedentes, sino que más bien lo que se ha conocido han sido audios, por ejemplo, que señalan una actuación, al parecer, de carácter dolosa, es decir, con la intención de tratar de seguir engañando a quienes exigían pago y no reconocer las deudas que se estaban generando en la alcaldía y en el municipio. Pregunta desde como ciudadana, te lo digo, porque escuchaba una señora con toda la razón de la zona de Maipú que decía: si yo cometo un delito voy presa, si robo voy presa. Ella tiene que pagar también si es que nos quitó plata a nosotros que vivimos aquí. Y lo encuentro toda la razón. Entonces, la pregunta es, cuando un político, como en el caso de Katy, supongamos que estas acusaciones que tiene son reales, ¿no? Son comprobadas. En ese minuto, ¿por qué no se investiga antes? ¿Por qué no se toma una decisión antes? No se puede. ¿Cómo es cuando un político está con esta armas de tomar decisiones? Como por ejemplo, no sé, supongamos este viaje que hizo o las 2.300 tablets que compró a una supuesta empresa fantasma. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo esto no sale a la luz antes? ¿No se investiga, no se castiga antes? ¿Cómo funciona eso? Supuestamente nuestra institucionalidad, Yamila, dice que el Consejo Municipal es el encargado de estar, mientras la alcaldesa o el alcalde está actuando, es el encargado de estar vigilando estas actuaciones. Ese es como el primer plano o la primera línea de resguardo de los fondos públicos. Y por eso es la decisión de que votemos por el concejal y tengamos consejos municipales, porque hemos ido construyendo una organización social que tiene que ver con que aquí no hay reyesuelos o reyesuelas, sino que más bien hay fondos públicos que deben ser bien utilizados para todos. Entonces, en esa lógica, uno podría decir, bueno, aquí falló el Consejo Municipal primeramente, porque no se fiscalizaban de manera correcta estas actuaciones o estas iniciativas que tenía la alcaldesa, que se materializaban en gastos. Pero ahí entonces, al final de cuentas, pero ahí pasan a ser cómplices de alguna manera. Pero pasan a ser cómplices de alguna manera, entonces, porque por ejemplo con los peluches mencionaba el actual alcalde que costaron 55 millones de pesos, lo que se podría haber equivalido en 500 tablets para muchos estudiantes con necesidad. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Hay complicidad de parte también del Consejo? O al menos en materia política hay omisión, podríamos uno decirlo así. Pero claro, aquí la investigación tiene el rango de que son investigaciones por actuaciones personales, y en este caso el grupo además que asesoraba a la alcaldesa, que esa investigación penal ha ido decantando en el tiempo. Si esto no fue, estas acusaciones no aparecieron de la noche a la mañana, sino que tienen que ser formalizadas, tienen que ser respaldadas, investigadas, y eso es un poco la demora que la gente a veces no puede comprender o sencillamente ya solo la enunciación de la denuncia les parece coherente. Entonces, ese es un poco los tiempos que tiene la justicia. El sistema procesal penal, ya con sus más de 20 años, demuestra también que lo que era una promesa de investigaciones de 2 años a veces no alcanzan, no se completan, porque se necesitan formalidades, especialmente en las materias técnicas, especialmente, por ejemplo, en este caso, en la materia contable, en la materia de la exhibición de documentos, etcétera. Entonces, todas esas demoras puede que la gente las vaya tomando en esta consideración de que pasa el tiempo y no pasa nada. Pero bueno, por eso es que la Fiscalía tiene que tomar un ejemplo de pedir la prisión preventiva cuando se haga la formalización del día martes. Sí, yo creo que ahí, lo que apuntas tú al hecho en que qué pasa cuando se está sucediendo recién esta irregularidad, ¿por qué no es detectado oportunamente? Porque una cosa es la demora cuando ya la Fiscalía ha empezado a investigar, pero una cuestión distinta es por qué no se ha detectado oportunamente antes, cuando recién sucede. Entonces, no hay una red flag que hay una deficiencia de fiscalización, pero también hay un punto, y te lo digo como exfuncionaria pública, donde estuve en el Servicio de Impuesto Interno y me echaron del Servicio de Impuesto Interno por denunciar un acto de corrupción. ¿Qué es lo que sucede? La corrupción no solo, ¿cierto?, se concreta por la acción de un corrupto, sino por el silencio de muchos funcionarios públicos que ven ante sus ojos, sin estar involucrados en el delito, que ven situaciones corruptas y que no permanecen callados, sin denunciar. Pero permanecen callados por temor, tal vez, por perder su trabajo. Es que ahí entonces es el punto, sí, es verdad, yo lo perdí. No podemos decir que la gente vaya a denunciar y va a tener un riesgo como este, pero actualmente hay leyes que protegen
al funcionario público que hace denuncias de corrupción, donde no lo pueden echar. ¿Te das cuenta? Entonces, y también hay posibilidad de denuncias anónimas. Entonces, por eso es importante que la gente que nos está escuchando, que es funcionario público y que está viendo cosas que le parecen extrañas, una persona, un funcionario público que llega todos los días con un tremendo auto que no se condice. Ya, por ejemplo, esas son cosas bastante indiciarias de alguien que... ¿Esto es que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar un delito? Así es. Los funcionarios públicos, está establecido en nuestra legislación, que tienen un plazo muy breve de 24 a 48 horas, no recuerdo bien si son 24 o 48 horas, cuando detectan un acto, un delito en el ejercicio de sus funciones. Es decir, por ejemplo, si yo soy funcionario de impuesto interno y veo que hay una coima delante mío, tengo la obligación de denunciarlo. Si no lo denuncias, te metes en un delito que es la omisión de denuncia. Entonces, eso es muy relevante, porque la corrupción hay que atacarla desde los inicios, no solamente con la fiscalización que deben hacer los organismos, ¿cierto?, competentes, sino también por el día a día de cada uno de nosotros. A lo mejor te estaba observando un delito de esa naturaleza. En instante vamos a escuchar un audio que es como la versión que se tiene por parte de la alcaldía, pero antes déjenme aportar algunos otros antecedentes de lo que se está investigando, de lo que se había conocido y de este nuevo aporte que entrega ahora la querella del Consejo de Defensa del Estado. Como decíamos, la fiscal de alta complejidad Oriente, Constanza Encina, ingresó ya el año pasado al 9º Juzgado de Garantía de Santiago la solicitud de audiencia para formalizar a la exalcaldesa por el presunto fraude fiscal tras pago de una millonaria suma de dinero a una funcionaria fantasma. Estos hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2021 cuando ella ejercía como alcaldesa de Maipú. En relación a esto, el Ministerio Público ha incluido en su investigación tanto a Barriga como a otros 5 funcionarios, 6 ahora, por el pago de servicios que no fueron prestados por la periodista Andrea Monsalve, que me imagino que también está siendo investigada, porque o utilizaron tu nombre sin tu consentimiento, o ibas en la parada. Claro, lo que pasa es que el fraude del fisco no solamente castiga a aquel que defraudare, sino a aquel que consintiere en que otro defraude. Correcto. Entonces incluye no solamente a una persona, sino a varios. ¿Y para el que no es funcionario público se aplica? Claro, ahí está, es una importante discusión en materia jurídica, qué delito se le aplica al que no es funcionario público. Hay algunos que dicen, bueno, es cómplice independientemente que no tenga esta calidad, pero la teoría actualmente que es otra, digamos, que es la que más garantiza, es que dice, no, usted no tiene los deberes del funcionario público, ¿cierto? Obviamente el funcionario público tiene un deber con el Estado distinto a la persona de a pie, y allí se castiga por el delito similar. ¿Y cuál es el delito similar en materia común? Es el delito de estafa, igualmente. Vuelvo aquí entonces, estos pagos de servicios que no habrían sido prestados por la periodista Andrea Monsalve, quien incluso habría recibido el dinero a pesar de estar de licencia por varios meses. El monto de este presunto fraude asciende a más de 95 millones de pesos. Como parte de las investigaciones, en agosto pasado, la exalcaldesa habría declarado al respecto y explicó que no desvinculó a la periodista por temor a su reacción. A lo anterior se agregan otros antecedentes que fueron enviados a la Contraloría, por la Contraloría General de la República a la Fiscalía. Se trata de un informe elaborado por el ente fiscalizador que revela posibles irregularidades en el pago de un beneficio llamado Bono Años Dorados a 14 funcionarios que dejaban la municipalidad, el cual suma un total de 81 millones de pesos. No obstante, las acusaciones no se acaban ahí. Otro elemento que se agrega en el caso de Katy Barriga guarda relación con la segunda querella presentada por el alcalde Tomás Bodanovich, en la que apunta a la presunta defraudación de más de 20 millones por el incremento injustificado del presupuesto municipal. Estas son solo algunas de las imputaciones que se hacen en las distintas querellas, que recordemos, la noticia del día es que el Consejo de Defensa del Estado se hace parte de esto y la formalización será el martes. Yo le he hablado de un audio, les voy a leer lo que dice el audio. Dice, me estoy consiguiendo los recursos. Con esa frase la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, intenta poner freno a los cuestionamientos de su ex equipo de confianza, quienes le anuncian que están atrasados con el pago de más de 2.000 millones de pesos a una empresa recolectora de basura, lo que implica que serán demandados. Esto ocurre en su momento en la administración de dicha comuna. Esta conversación que mantuvo Barriga vía WhatsApp con sus antiguos colaboradores Carolina Sarquís, abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica, Matías Silva, SECPLA, Bastián Báez, administrador, y Francisco Parra, que es el Dideco subrogante en aquel entonces. Según explica ahí la ex jefa comunal, no entendía por qué motivo la empresa
Veolia interpondría una demanda si ella le habría explicado al abogado querellante que se realizarían los pagos correspondientes a 13 facturas impagas desde noviembre del 2019 hasta agosto del 2020 por el monto de 2.360.665.786 pesos. Y aquí yo recuerdo que cuando fue a votar Katy Barriga en la última elección, iba con su marido, y ella decía que estas cifras se deben a que venía arrastrando un déficit del municipio y que por lo tanto, claro, es un hoyo que ya estaba armado, que ya estaba hecho de alguna manera.